Señor Ministro, bienvenido a nuestro seminario. La ventaja que tenemos con el ministro es que hace poco era miembro del Consejo Nacional de Educación, o sea, hay una perfecta integración. Obviamente yo no puedo hacer una conclusión de lo que hemos hecho, pero sí puedo decir lo siguiente. En primer lugar, tengo que agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo el conjunto de ponencias que se han dado, porque van a abonar a que el Consejo Nacional de Educación y la Comisión de Educación Superior pueda elaborar una propuesta de política de educación superior. Con todas las opiniones que ustedes han tenido, esto se va a enriquecer. Nosotros lo que hemos presentado, por lo menos mi presentación, fue una presentación global, motivadora, mostrando los problemas, las posibilidades que tiene el Perú, pero obviamente tenemos que tener una visión optimista, tenemos que tener una visión de que aquí sí se puede, y pese a todas las carencias que podamos tener, hay varias cosas que hay que mejorar, hay varias cosas que hay que estudiar un poco mejor, y voy a mencionar algunas de ellas, o sea, voy a hacer los puntos esenciales de lo que hemos visto hoy. En la primera presentación, lo esencial de la presentación del señor Botero fue que la educación genera equidad, genera igualdad de oportunidades. Y este es un tema central porque además su insistencia en los estudiantes del 50%, es decir, la población de menos recursos, es la que está teniendo crecientemente acceso al sistema educativo en todos los niveles. Eso en el Perú lo hemos visto, está sucediendo a partir de todos los temas que se han trabajado en educación en los últimos 15 años, y obviamente este es un tema que hay que continuar porque es importante que se consolide en todos los niveles educativos en el Perú. La presentación de Mario Rivera fue una presentación bastante optimista de lo que es, de que ya existe un sistema educativo. Creemos que está comenzando a construirse el sistema educativo, es decir, a hilvanar las partes, pero tenemos que insistir en que esto sea el sistema educativo desde inicial hasta el doctorado sea una cuestión articulada, sea una cuestión coordinada, de tal manera que los recursos que se ofrezcan tengan un impacto en la calidad de la educación. Y es muy importante que esto sea así. Esto no se puede hacer de otra manera que con una gobernanza que fue tratada por Flavio Figalo, una gobernanza que hay que construirla sobre lo que existe. Nos ha mostrado en su presentación un conjunto de actores que hacen parte del sistema educativo, en que en muchos casos están dispersos, desarticulados, inclusive segmentados. Esto es un tema que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, porque la gobernanza de un sistema educativo no solamente es de los rectores, los directores, los decanos, sino de la sociedad en su conjunto, empresa, Estado, sociedad civil, que gira en torno a la universidad, porque finalmente el rol de la universidad es ese rol motivador, ese rol de conciencia ilustrada de un país para que el país sea mejor. Entonces, la idea de tener una buena gobernanza es fundamental y que probablemente este sea el tema que permite articular aún mucho más los otros temas. Luego hemos hablado de la calidad. ¿Qué universidad queremos? Se han hablado de universidad de nivel mundial, de las diversidades de universidades que podemos tener, o sea, la diversidad creo que es muy importante. El Perú es un país con muchos, no solamente con muchos nichos ecológicos, naturales, sino también culturales y regionales, a los cuales las universidades, los institutos técnicos deberían responder. Y aquí me parece interesante una reflexión que he sacado de lo que se ha presentado, y es que creo que debemos insistir en el licenciamiento de las universidades para tener niveles mínimos, sobre todo las universidades de formación, y ahí la diversidad debe ser muy grande, pero para las universidades de investigación, aquellas que se dediquen realmente a investigación, lo que cabe es una integración de universidades. ¿Por qué? Porque el Perú tiene muy pocos recursos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el Perú, ¿cuántas universidades completas hay? Son muy pocas, son 2 o 3. Muchas están especializadas.
Mi propia universidad, la Católica, le falta el área de ciencias médicas y biológicas. San Marcos quizás es la más cercana a una universidad completa. ¿Por qué es importante una universidad completa? Porque hoy el tema de la interdisciplinaridad, de la multidimensionalidad de los problemas, como hemos visto en la última presentación, hay temas que son absolutamente multidimensionales. La inteligencia artificial es un tema absolutamente multidimensional. En consecuencia, se requieren universidades que tengan muchas especialidades. Por eso que en universidades de investigación, como no las tenemos completas, lo que cabe probablemente es la fusión de universidades o hacer consorcios de universidades para fortalecer y completarse entre universidades. Y esta es una práctica que no la hemos tenido, porque no nos olvidemos que la universidad tiene un origen feudal, y cada universidad hasta hace por lo menos 100 años era un feudo, y en cada universidad, cada facultad era un feudo y tenía su señor feudal. Eso se está borrando felizmente, y entonces tenemos que ir a una universidad del siglo XXI con mucha interacción, globalización, bueno, todo lo que hemos hablado en la mañana y en la tarde. Y luego la calidad. Se nos ha dicho que la calidad es muy importante, y para la calidad tenemos solo 2 elementos por el momento: licenciamiento y acreditación. Entonces los sistemas de acreditación los tenemos que reforzar, tenemos que ver que la acreditación haga parte de la cultura. No es una cuestión de obligación, es una cuestión que interiormente cada universidad debería saber que si está acreditada, es una universidad cuyos estudiantes van a ser solicitados, porque esa acreditación ahora incluye una serie de temas. El tema de las competencias, por ejemplo. ABET nos ha licenciado a mi universidad, la Católica, nos ha acreditado las 9 carreras de ingeniería hace 5 años. Y nos dio una serie de elementos, por ejemplo, competencias. Los ingenieros son muy buenos, pero no saben hablar. Hemos trabajado durante 5 años en temas de comunicación, temas de trabajo en equipo, y es que esa es la ida y vuelta en temas de la interacción entre las universidades, el sector productivo, el sector empresarial, el sector público, la sociedad civil, para que la universidad responda a las necesidades de todos los sectores. Entonces, por eso la acreditación es muy importante y tenemos que fortalecerla y mejorarla. Y luego, 2 últimos temas, para que el ministro no se impaciente, pero le estoy haciendo un resumen, además, para... uno de los temas centrales es el docente, que se ha tratado acá. Tenemos varias limitaciones. Queremos ir a unos docentes que se parezcan a los europeos y a los americanos, es decir, que tengan todos doctorados, que tengan postdoctorados, etcétera. Pero tenemos que aceptar nuestra realidad, que estamos partiendo desde abajo, pero lo que sí tenemos que hacer es seguir esas curvas que hemos visto que han subido de pronto rápidamente. Y ese rápidamente es un esfuerzo público y privado. Y tenemos que hacer que sector público y sector privado trabajen de la mano con un objetivo común, con un objetivo de cooperación, porque lo que nos interesa es que el Perú en unos 20, 25 años, su crecimiento no se deba a los minerales, sino al capital humano. Y eso son universidades e institutos técnicos. Y finalmente, todo esto hay que financiar. Como decía mi colega Gustavo, y decimos todos los economistas, no hay lonche gratis. Hay que financiar, y es obvio que aquí tenemos que hacer grandes esfuerzos de creatividad. Felizmente, yo le saco una conclusión casi automática: la educación en el Perú ha mejorado en el ciclo de crecimiento económico del Perú. Estamos volviendo, parece ser, a un ciclo de crecimiento. Esto significa que entonces hay que tener esperanzas y hay que aprovechar. Hemos aprendido a aprovechar la ola de crecimiento y hay que seguir aprovechando, pero tenemos que poner mucho más de nosotros y mucha más convicción de que tenemos que hacer. Bueno, todos estos elementos que ustedes han incorporado en esta tarde nos van a servir para formular una política que probablemente la vamos a volver a consultar, porque la idea del Consejo Nacional de Educación es trabajar en estos temas consultando. Queremos que se pierda esa costumbre de crear leyes o políticas desde arriba,
por gente iluminada, no, esto es un tema que requiere de mucho feedback, como dicen, para que la política sea una cosa que las instituciones, las universidades, los institutos, las escuelas, se la apropien. Si no hay esta apropiación desde abajo, no va a ser posible. Y esa apropiación ha de ser posible si se ven reflejados sus problemas, sus intereses en una política. Y es por eso que les agradecemos mucho a todos ustedes el haber participado en esto, y tengan la seguridad de que todos estos temas van a estar pronto en nuestra web, en la página web del Consejo Nacional de Educación. Y quisiera pedir a todos aquellos cuyas preguntas no han sido respondidas que las envíen. ¿Saben por qué? Porque esas preguntas, esos comentarios son bien importantes para la elaboración, porque finalmente los que hemos hablado hoy de alguna manera estamos vinculados a universidades o centros e institutos. Entonces sabemos desde adentro el tema, pero los que han hecho preguntas ven desde afuera el tema. Entonces necesitamos esos insumos también para poder mejorar nuestra propuesta. Bueno, nuevamente me voy a tomar la libertad de agradecer en nombre del presidente del Consejo Nacional de Educación, que probablemente está en otra actividad, su presencia, la presencia y la colaboración de todos los ponentes y panelistas, y asimismo agradecer al ministro que nos honra con su presencia, y le paso. Muchas gracias, don Efraín. Estaba repasando las diferentes posturas en el debate de la educación superior de los últimos años, que generalmente ha estado referido a la legislación universitaria, a sus bondades, a sus debilidades, desde luego a la SUNEDU como órgano central que trajo esta legislación universitaria, y alrededor de la SUNEDU todo lo que tiene que ver con su eficacia, con su burocratismo, con la pertinencia de su composición en el directivo, y sobre todo últimamente con alguna propaganda no tan pertinente. En circunstancias como estas, en que el debate y la reflexión va más allá de lo que implica un marco normativo para hablar de una política de educación superior, creo que el debate se amplía, se engrandece y adquiere significación. Y no me extraña, porque en el Consejo Nacional, donde aún soy miembro, sí, claro, con licencia, Efraín y los amigos de la Comisión de Educación Superior permanentemente han planteado que lo sustantivo para mejorar el subsistema integrado de educación superior, que es como lo plantea la Ley General de Educación, y que es una aspiración del Proyecto Educativo Nacional al 2021, requería hablar naturalmente de los egresados. Hablar de los egresados implica hablar en un término muy general, muy abarcativo de la empleabilidad y de las posibilidades de acceder no solamente al mercado ocupacional, sino también de tener egresados que respondan a los reales requerimientos del desarrollo sociocultural y económico productivo del país, que no es lo mismo con la demanda general del mercado, porque la demanda general del mercado no siempre nos lleva al desarrollo de la satisfacción de las necesidades de la persona, sino muchas veces nos lleva a aquellas desviaciones consumistas que no necesariamente implican desarrollo humano, que es la aspiración genuina de todo sistema educativo. Esta empleabilidad, que pareciera supera a la formación de los profesionales,
de alguna u otra manera tiene que ver, en mi opinión, con la transferencia social, científica y tecnológica que la educación superior no puede abandonar, y tampoco, sin querer dejar de lado que hay instituciones más vinculadas a la docencia y otras más vinculadas, deberían estar más vinculadas a la investigación, tanto la transferencia como la investigación y la docencia siempre se complementan y permiten universidades e instituciones de educación superior de mayor nivel. Esa empleabilidad, conjuntamente con los otros indicadores de calidad, siempre nos llevarán a hablar de autonomía. Y algo más allá de la legislación, una política de educación superior debe dejar que las mallas curriculares, que los detalles académicos no sean reemplazados por un organismo regulador. Tienen que estar en el ente académico de gobernanza de la universidad. Gobernanza que acá también se ha tratado, se va generalmente a la gestión de recursos, a la gestión del talento humano, pero que fundamentalmente tiene que estar vinculada a la gestión curricular de la institución universitaria para que al final de cuentas alcance su máxima expresión. En ese sentido, el haber tratado acá el tema de la gobernabilidad de una manera tan amplia, creo que es un tema que hay que destacar. Pero el talento humano universitario del Perú y de la educación superior en general tiene que ver con los profesores calificados, que también se ha desarrollado con amplitud en este seminario. Y en ese marco tenemos que seguir reflexionando y seguir trabajando para que los profesores calificados, tal como se denomina en el programa, o la formación y la gestión del talento docente e investigativo del subsistema de educación superior, tenga claridad en una política de educación superior en el Perú. En circunstancias en que a veces nos gana la coyuntura, en circunstancias en que a veces no buscamos los consensos entre los diferentes actores universitarios, en circunstancias donde se generan radicalismos sobre la regulación o la autorregulación, yo creo que haber tenido hoy día un evento con conclusiones tan importantes como las que ha leído resumidamente Efraín, son un augurio de que el debate se comienza a enriquecer, que las propuestas comienzan a vertebrarse y que sobre todo, más allá de la actual ley, con muchas o pocas modificaciones, con una SUNEDO con sus aciertos y sus grandes errores, el Perú comienza a pensar en un sistema de educación superior de calidad y con autonomía. Por eso saludo al Consejo Nacional de Educación por este evento y ojalá que este tipo de eventos se sigan multiplicando. Nosotros desde el Ministerio de Educación no aspiramos a la radicalización de las posturas, a la falta de consideración, a la pluralidad de la calidad de las universidades e instituciones de educación superior. No pueden haber mensajes homogéneos, sobre todo en la descalificación. Tiene que haber siempre un reconocimiento que hay esfuerzos y desarrollos que merecen reconocerse y que no se pueden obviar porque también existan algunas experiencias no tan cualificadas. Un abrazo para todos ustedes y doy por clausurado este seminario hacia un sistema
no, hacia una política de educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Con sus palabras, entonces, damos por concluido el seminario hacia una política de educación superior para el Perú.